Para nosotros es un placer recibir y darle un saludo muy especial al director de la UNGRED, el doctor Carlos Carrillo. Director, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos desde acá, desde Bogotá. Bueno, director, pues se armó la polémica en Antioquia, aquí en este programa que es, digamos que uno de los programas más apetecidos y de renombre en la opinión pública, pues que estamos bastante preocupados. María Andrea, ¿por qué está el director de la UNGRED aquí hoy con nosotros? Mire, Nacho, porque desde que el director Carlos Carrillo asumió la dirección de la UNGRED, pues digamos que pasan dos cosas atípicas. Primero, por supuesto, este escándalo de corrupción que Andrea Sierra ya nos ha explicado demasiado, pero lo otro, que también ha sido bastante llamativo, es que el director Carlos Carrillo pues empezó a destapar una gran cantidad de cosas al interior, y creo, Nacho, que hay que empezar por ahí. Director, para que usted nos explique de cómo empieza usted a destapar y qué es lo que hay realmente por decir en relación a la UNGRED con algunos hilos políticos acá en el departamento de Antioquia. ¿Qué fue lo que usted identificó? Bueno, yo lo primero que debo decir es que a un funcionario público la ley lo obliga a hacer específicamente lo que está contemplado en la ley, ¿cierto? Entonces, a diferencia de lo que pasa con, no sé, con un ciudadano común y corriente que puede hacer todo lo que no esté prohibido, yo solamente puedo hacer lo que la ley explícitamente me faculta. Entonces, yo no estoy aquí instruyendo casos, yo no estoy sentenciando a nadie, yo no estoy acusando penalmente a nadie, yo simplemente publico lo poco que encuentro, porque además debo decir que la unidad tiene un rezago en gestión documental que es alarmante y en mi opinión además es doloso. Ustedes no se imaginan el desorden que uno encuentra en la unidad y yo creo que la razón por la que eso es así, pues no es otra distinta de, pues porque esta unidad desgraciadamente ha sido la caja mayor de la clase política colombiana. Entonces, pues básicamente eso es lo que yo he hecho, mostrar cosas que encuentro que deberían ser públicas. Y aquí hay algo que es bien importante aclarar y que quizás algunos televidentes no sepan. La UNGRD tiene superpoderes. ¿Por qué? Porque contrata para atender emergencias y esa ley que la crea, la 1523, pues le da unas facultades excepcionales que otras entidades del Estado no tienen. Un ministerio, por ejemplo, pues tiene que contratarlo todo por ley 80, tiene que subirlo todo al SECOP, mientras que acá no es así. Y justamente por eso ha pasado lo que ha pasado. Entonces, pues yo en varios casos he dejado las constancias de lo que he venido encontrando. Yo no tuve empalme, pues porque el señor Olmedo, que es antioqueño, el señor, tengo entendido, ustedes conocen mucho mejor el panorama político antioqueño, tengo entendido, él fue secretario de Carlos Andrés Trujillo cuando fue alcalde de Itagüí. El señor también fue del Polo, yo vengo de ese partido, yo de hecho no tengo intenciones de irme, aunque no me quieren mucho, el Polo en Antioquia poco me quiere, a pesar de que es marginal y pequeño, pero pues el Polo está bastante sometido al exalcalde Daniel Quintero, no entiende uno por qué. Pero, pues bueno, digamos que eso es lo que he hecho, mostrar lo que encuentro. No hay un empalme, entonces pues la información es fragmentaria y ahí pues algunos medios de comunicación y otros sectores y espero yo la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Procuraduría pues actúen en consecuencia. Director Carrillo, han salido muchas versiones, se han conocido denuncias, esto está básicamente denuncia contra denuncia y estamos en la guerra de quién le saca más trapitos sucios a quién, esperando que los colombianos podamos saber qué de todo es verdad. Nosotros tenemos dos personajes que le vamos a mostrar acá en esta gráfica, que son Olmedo López y Sneider Pinilla. Sneider Pinilla, en conversaciones con medios de comunicación, dio unas declaraciones, denuncias muy puntuales de cómo se compraron votos puntualmente de los legisladores colombianos, presidentes de ambas cámaras. Y Olmedo López mañana estaría conversando en Fiscalía en declaración juramentada. Y en ese audio que conocimos, él de manera expresa decía, se han aprovechado de mi silencio. ¿Qué puede saber Olmedo López que no sepamos los colombianos sobre ese entramado de corrupción que había en la unidad de gestión del riesgo? Seguramente mucho y yo espero que diga toda la verdad y la diga completa, porque
ya, y fíjese que las cosas cambian sustancialmente con esa declaración de ayer de Olmedo López. Yo he estado envuelto en una polémica recientemente por haber declarado insubsistente a la señora Ana María Castaño, que también es antioqueña, también viene de allá, creo que vive en Envigado y pues hizo parte de esa dirección que nombró Olmedo desde el primer momento. Ella y su esposo Sandro Sánchez, que tengo entendido es un reconocido abogado de Medellín, eran cercanos a Olmedo. Olmedo la nombra a ella como secretaria general, está todo el periodo hasta el último momento y ahora asegura estar embarazada. Yo pues tengo una duda razonable de cuáles son las razones por las que la mano derecha de Olmedo López quiere quedarse atornillada en el segundo cargo más importante de la unidad, que es la Secretaría. Incluso hay un fallo aclaratorio de tutela que me dice que debo reintegrar a la señora en la Secretaría General o en un cargo de superior jerarquía, pero el único cargo de superior jerarquía es el mío. Entonces, pues yo francamente no entiendo bien aquí, pues qué sentido tiene quedarse uno en la Secretaría General como cuando viene de ser parte de una dirección tan complicada. La declaración, esa declaración de Olmedo López a la que usted se refiere, pues cambia por completo la situación. Aquí ya no estamos hablando de un presunto criminal, aquí estamos hablando de una persona que confiesa haber cometido crímenes y por eso está buscando un principio de oportunidad. Usted no puede buscar un principio de oportunidad si no se declara culpable. Él está pidiendo inmunidad total a cambio de delatar a otras personas que tienen que tener su mismo nivel o más, ¿cierto? Director, entonces, para mí es imposible. Sí, perdóneme, ya le digo una cosa sobre esas declaraciones. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque es que las personas que hicieron parte de esa dirección fueron puestas ahí por decisión de un criminal. Y esas personas deben salir de la unidad. Eso debe quedar muy claro. Porque esto va a empezar a salpicar a todos los miembros de esa dirección. Es inevitable. Y esas personas tienen que defenderse, que tienen todo el derecho a la legítima defensa. E insisto, yo aquí no estoy haciendo acusaciones criminales. Esas personas deben estar fuera de la entidad. ¿Olmedo López es cuota de quién? ¿Cómo llega Olmedo López ahí y llega con ese séquito que se quiere quedar atornillado y que usted ya está denunciando? Olmedo López fue del Polo Democrático hace años. Él estuvo incluso en el Comité Ejecutivo Nacional, pero tiene unos vasos comunicantes con Itagüí. Yo pues he dicho antes que así como la cigüeña viene de París, pues todo el olmedismo viene de Itagüí o todo el olmedismo va para Itagüí. Usted ve dónde se fabricaron las pegatinas estas de los carrotanques, Itagüí. Dónde se fabricaron los tanques esos chimbos de fibra de vidrio, en Itagüí. Itagüí, ¿dónde estuvo el señor Olmedo antes? Itagüí. El señor Henry Saldarriaga, que era la mano derecha, pues también, aunque el señor es de Cali, pues trabajaba, tengo entendido, en Medellín. Pero no toda la dirección viene de Antioquia. Esa dirección es producto, evidentemente, de un acuerdo político. Ustedes ven que llega una gente de Santander, cercana al clan Aguilar, como es el señor Sneider Pinilla, y eso nuevamente no es una acusación, eso es una realidad política. El señor Sneider fue alcalde de Sabana de Torres de la mano de los Aguilar. Y pues también aparecen otras personas como Aletia Arango Gil, que fue directora del DAGRET en los días de Daniel Quintero, y así. Entonces, es una dirección diversa, sí, pero de personas que aparentemente no tenían demasiada cercanía. Y pues bueno, esto salió bastante mal, empiezan a pelearse entre ellos, se declaran insubsistentes, entonces a Aletia la echa Víctor Mesa cuando Olmedo está suspendido, después a la otra asesora Ana María la echa, después vuelve Olmedo y Olmedo echa a Víctor Mesa, después Sneider se quiere quedar y bueno, así. Director, usted menciona mucho Itagüí, pero no se atreve a mencionar el cacique de Itagüí. Daría para entender que detrás de todo esto está el señor Trujillo. ¿Todavía hay caciques? O sea, ¿Usted no cree que el poder del señor Trujillo en Itagüí es como el de un cacique? Pues también tiene mucho poder en Uribia.
y en Uribia, pues es claro que Olmedo tiene su corazón. La inmensa mayoría del tiempo el señor Olmedo, pues está en Uribia, ¿no? Y pues bueno, allá lo apoyó mucho el alcalde de Uribia, el actual alcalde de Uribia, y hay una cosa que parece evidente, y es que el señor Olmedo López, mientras estuvo en la dirección, en lugar de dedicarse a atender la misionalidad de la entidad, que es bastante compleja, pues fue a hacer política. Vea, yo aquí, mientras saco este breve tiempo para hablar con ustedes, pues tengo que hacerme cargo de la emergencia de Caragato, que es grave, que era además anunciada, que tiene otros líos porque es un contrato que firmó el señor Olmedo y vamos a ver qué más puede haber ahí. Tengo el deslizamiento en Risaralda, esta otra cosa muy compleja que pasó allá en Montebello. Tengo problemas en todo el territorio nacional, pero aparentemente el señor Olmedo López a lo que se dedicaba era a hacer política. Entonces se iba a hacer política a Uribia, se iba a hacer política a Santa Rosa de Cabal, se iba a hacer política a los Santanderes, a Girón, bueno, en fin. Y eso no puede ser así. Director, tenemos muchas preguntas relacionadas con ese entramado político al que hemos hecho el seguimiento. Sin embargo, usted toca un tema y es impajaritable preguntarle. ¿Usted cómo está administrando su tiempo? ¿Usted cómo está haciendo para gestionar los desastres y lo que está ocurriendo en el país a consecuencia de este fenómeno de la niña, además de ser veedor de lo que está sucediendo con todos estos escándalos de corrupción? Es sumamente difícil, es realmente complejo, porque además he tenido muchos problemas para conformar mi equipo. Pues ni siquiera duré un mes con la señora Ana María Castaño atrincherada, literalmente atrincherada, con el cuento del embarazo y las incapacidades, que bueno, pues además se las dieron unos doctores muy renombrados allá de Medellín. Y esto es absurdo, una OPS se demora más de 2 meses, tenemos muy pocos cargos de libre nombramiento y remoción y algunos de los más importantes pues no se habían podido nombrar. Finalmente, ya hoy posesioné al nuevo subdirector de manejo, que además me parece que es un gran fichaje, es el señor almirante Hurtado, un almirante retirado, no exalmirante porque sigue siendo almirante, es un almirante en retiro, en uso de buen retiro, de la Armada Nacional, y pues una persona con 40 años de carrera intachable que va a asumir el puesto que lamentablemente tuvo durante 8 meses el señor Sneider Pinilla. Pero sí, mi tiempo pues vivo para esto y duermo poco. Director Carlos, una situación que, digamos, no nos queda claro es en qué momento entra acá al baile Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín. Usted hace un momento mencionaba a una de las exfuncionarias que fue directora de acá del DAGRET, Aletia Arango. Pero, ¿cuáles son esos hilos que usted identifica que presuntamente Daniel Quintero pues tendría al interior de la UNGRET? Vea, yo tomé una decisión y no sé, aquí de pronto le voy a hacer publicidad a otro canal como hay un programa de Miami de la doctora Polo, ¿no? De caso cerrado. Pues es un poco eso. Yo tomé la decisión de cerrar la discusión política, la discusión pública con el señor Daniel Quintero por una razón. El señor Daniel Quintero, aunque esto suene incluso gracioso, el señor Daniel Quintero es candidato presidencial. Yo no entiendo, pues cada quien es dueño de su propia vanidad, pero el señor Quintero es candidato, yo no. Yo soy el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y además soy el coordinador del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo. Yo tengo demasiado que hacer. Yo tengo que trabajar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores del país. Creo que es bien sabido que yo soy un hombre de izquierdas, un hombre de izquierda además de esa que se considera por muchos de izquierda dura, ¿cierto? Es decir, que no me pongo con esos titubeos de algunos tibios, y yo no tengo ningún problema en reunirme, con Federico Gutiérrez o con el señor gobernador de Antioquia, porque tengo que trabajar de la mano con ellos. Entonces no me voy a meter en discusiones políticas con el señor Quintero, que pues es un candidato, además, creo yo, de pocas opciones para el 2026. Director, de pronto usted tiene cuantificado hasta dónde ha podido llegar el saqueo que se le ha hecho a la UNGRED.
¿Y solamente ha sido Antioquia o hemos tenido otros alcaldes de otros departamentos también muy pendientes de ver cómo sacan dinero de esta organización? Vea, le voy a contar una que me parece absolutamente impresentable y que afortunadamente el señor presidente pues también dejó claro en un trino hace un par de días pues su respaldo a mis decisiones. Cuando yo llegué, yo ordené que se detuvieran los pagos, los desembolsos de varias cosas que se veían muy sospechosas. Y nos dimos cuenta unos días después en la subdirección de manejo, la unidad tiene 3 subdirecciones: manejo, reducción y conocimiento. En reducción, perdón, cometí un error hace un momento, en la subdirección de reducción aparecieron unos giros por 141.000 millones de pesos. El presupuesto total de esa subdirección, el presupuesto total para el 2024 es de 165.000 millones de pesos. Y estos personajes, que además usted y los televidentes me perdonarán, pero ya puedo llamar bandidos, porque ya confesaron ser criminales, sacaron en una noche, en la noche del 29 de febrero, que es justamente la noche en la que Olmedo ya debería haberse ido, pero a través de un comunicado engañoso y falaz, dice que el presidente lo respalda para quedarse un día más firmando. Esa noche ellos sacan 141.000 millones de pesos del total de 165.000 que tiene la subdirección para el año. Háganme el favor. ¿Y saben para dónde va esa plata? Esa plata va para 2 corporaciones autónomas regionales, para Corpo Urabá y para Corantioquia. Entonces, yo no digo que no haya necesidades en Urabá y que no haya necesidades en el sector de Antioquia donde está Corantioquia. Pero es que hay 33 corporaciones autónomas regionales en el país. No tiene ningún sentido que la subdirección que se dedica a mitigar el riesgo, a prevenirlo, le entregue 141.000 de 165.000 millones de pesos a solamente 2 en una noche. Y además debo decirlo, Antioquia pues es un departamento pujante, es un departamento que ha estado industrializado toda la vida, es el departamento de Coltejer, de Fabricato, en fin, o sea, Medellín es la segunda ciudad del país, Antioquia es un departamento que tiene una situación económica muy superior a la de el Chocó, a la de Arauca, a la de, bueno, a la del Putumayo, a la de otros departamentos que probablemente necesitarían con más urgencia estos recursos. Y pues bueno, una cosa que es un dato curioso ahí, recuerden a la doctora Polo, caso cerrado, pero una cosa curiosa es que el señor Esteban Restrepo, pues efectivamente estuvo aquí con los alcaldes de Urabá unos días antes de que eso se diera. Y una cosa pues que también me pareció a mí muy curiosa, es que una vez sale Aletia Gil, pues la persona que la iba a reemplazar era la señora Gómez Villegas, que era secretaria de Infraestructura de Medellín. Bueno, casualidades, ¿no? Alcalde, director, usted lo menciona. Al señor Daniel Quintero, al señor Esteban Restrepo, está mencionando al señor Olmedo. Olmedo, o sea, todo este engranaje de corrupción, ¿la punta es Olmedo o quizás hay alguien más arriba? Un jefe superior a Olmedo. A propósito de lo que él mismo dijo, que estaba siguiendo indicaciones y órdenes de arriba. Vea, eso lo tiene que determinar la justicia. Usted cuando ve a Olmedo en sus declaraciones públicas y pues bueno, en su carrera política no pareciera ser básicamente el líder de nada. El cerebro. Sí, pues en realidad no parece. Lo que yo he escuchado en la unidad, y me lo han dicho en repetidas ocasiones, es que realmente quien manejaba los hilos del poder era su amigo Henry Saldarriaga, que es un contratista que ganaba alrededor de 25 millones de pesos, 24 millones de pesos, y pues que era básicamente el que mandaba allá porque Olmedo estaba todo el día de correría. Olmedo pues no salía de Uribia y no me parece que sea Olmedo pues la punta de esta pirámide. Seguramente hay gente muy pero muy poderosa detrás de Olmedo. Vea, las organizaciones criminales generalmente tienen pactos de silencio y esa omertá a mí me preocupa que no se rompa. Por eso es que yo le he pedido a la Fiscalía que vincule a la unidad como víctima en este principio de oportunidad.
y lo pedí con Snyder y también lo vamos a solicitar con el caso del señor Olmedo López. La Fiscalía debe reconocer, ojalá lo haga, como víctima a la unidad, porque hoy sigue habiendo gente que hizo parte de ese entramado criminal, que todos los días llega con una tarjeta, entra a la unidad y se sienta en uno de los escritorios de trabajadores que son mayoritariamente decentes. Y quiero decir algo, la inmensa mayoría de los trabajadores de la unidad son personas probas, son personas que han hecho su trabajo durante muchos años algunos y que son además los más afectados con este gravísimo escándalo y con estos problemas reputacionales que hoy enfrenta la unidad. Dos preguntas finales para no quitarle mucho tiempo. María Andrea, ¿tenía pregunta? Sí, pero ya es más sobre el asunto técnico y Entonces, sustantivo Director, usted ante las denuncias que ha hecho, ¿ha recibido alguna llamada de políticos para que le levanten la aceleradora a las denuncias? Una. Y la otra, ¿ha recibido alguna amenaza o teme por su vida? Sí, yo en el ejercicio político pues he venido recibiendo amenazas desde hace tiempo. Yo era concejal de Bogotá de oposición y pues bueno, además soy un hombre marcadamente de una tendencia política que ha sido pues además exterminada en este país. Entonces pues sí, por supuesto que hay temores. Yo tengo un esquema de protección que no es demasiado robusto. Pero vea, yo por eso no me trasnocho, ni tampoco hago mucho, no le doy mucho bombo públicamente a este tema de las amenazas, porque pues son cosas con las que uno se acostumbra a vivir, que por supuesto tiene un impacto en su vida familiar y en su vida personal, pero pues digamos que yo me quiero echar el globo de que tengo un chaleco antibalas moral. Entonces, pues por eso, pues por supuesto hay que tener precauciones y hay que hacer las denuncias, pero yo no le doy mucha trascendencia a eso porque pues el miedo paraliza. Director, pregunta. Ahora, lo que usted me pregunta sobre si me han llamado a pedirme que le baje el tono, sí, el señor Daniel Quintero me pidió que no mencionara su nombre, literalmente, y no le hice caso y no le voy a hacer caso. Solo Daniel Quintero. Pues sí, creo que es el único que se ha atrevido. De resto, yo creo que las demás personas tienen bastante claro que yo no funciono así, que pues ese tipo de presiones o de bravuconadas, pues conmigo no funcionan. Director, ¿cuánto presupuesto tiene usted a su cargo a nivel nacional? El presupuesto de esta vigencia son 650 mil millones de pesos, pero eso no funciona así, porque hay un fondo que es el Fondo Nacional el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, que dependiendo de la coyuntura se va llenando. Eso es como una bolsa. Por ejemplo, en el momento del COVID tuvo un crecimiento gigantesco con Providencia. Y fíjese usted que yo he encontrado unas cosas que son bien problemáticas del gobierno de Iván Duque. Eso es muy importante decirlo. Y yo espero, de verdad espero, que esta caída del señor Olmedo también permita que empiece el efecto dominó hacia atrás. Porque lo que pasó en Mocoa es impresentable. Durante 4 años del gobierno de Iván Duque no se hizo nada en Mocoa. Y hoy cientos de familias siguen viviendo en cambuches. Usted vio lo que pasó en Brasil. ¿Colombia está preparado usted como en esta dirección? ¿Estamos en capacidad de una crisis como la que ocurrió en Brasil con este invierno? ¿O no estamos preparados desde la UNGRED para un dilema de estos tan grande? Vea, Colombia es un país que básicamente, con excepción de Medellín, de Antioquia, que tiene un sistema de alertas tempranas que más o menos funciona, que es un sistema que es ejemplar para el resto del país y donde ha venido dándose un nivel de desarrollo importante. Los sistemas de alerta temprana en Colombia son bastante precarios. El país, además, por su segregación socioespacial, hace que cientos de miles de personas vivan en permanente riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo está donde están las personas más pobres. Y eso es un reflejo de nuestro modelo de sociedad, del modelo económico que ha imperado, de cómo unas personas en Colombia se han hecho extraordinariamente ricas
y han sido incapaces de soltar un poco de ese bienestar para que la sociedad en general viva mejor. Entonces, yo el otro día lo dije en una entrevista y generó polémica, pero ¿qué hacemos si es la verdad? No, el país no está preparado, y no porque este gobierno o porque esta ONG no esté preparado, es que el país como sociedad entera no está preparada para gestionar el riesgo, y eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Admitir el problema pues es el primer paso para poderlo solucionar. Tenemos que dedicar recursos mucho mayores a esto, y sobre todo pues que los recursos no se los roben, porque imagínense. ¿Y qué va a hacer con Montebello? Ahora que estamos en esta crisis, que, por ejemplo, ¿ustedes cómo van a actuar ahí? Yo me comuniqué con el señor gobernador. Fíjese usted que a pesar de que yo tengo obvias diferencias políticas con el Centro Democrático, la gestión del riesgo debe ser no deliberante. Yo no me he entibiado ni un grado, ¿sí me entiende? O sea, yo sigo creyendo en lo mismo que sigo creyendo, pero el señor presidente representa la unidad de la nación. El señor presidente es el jefe de Estado y yo dependo directamente de él, y me corresponde coordinar el sistema. La unidad coordina el sistema, y eso implica que yo tengo que trabajar con todos, absolutamente todos los alcaldes y gobernadores del país, en los mejores términos. Me comuniqué con el señor gobernador. Esto funciona de la siguiente forma. Primero responde el alcalde, después responde el gobernador y después entra la unidad. Es por etapas. Entonces, en el momento en el que el señor gobernador solicite la ayuda de parte de la unidad, pues estaremos absolutamente dispuestos a hacerle llegar lo que sea necesario de acuerdo al plan de acción que se dé alrededor. Y hay una cosa que nos interesa muchísimo, y ojalá pues pase rápido la página de los escándalos y de Olmedo y de Snyder y de todos sus amigos y amigotes, para que podamos hablar de los temas misionales de la entidad, del reasentamiento, de las soluciones definitivas, del ordenamiento del territorio alrededor del agua, de cómo nos vamos a adaptar a esa crisis climática que es cada vez más evidente y que genera unos fenómenos cada vez más indómitos y más difíciles de controlar. Última pregunta, sabemos que usted nos dijo que teníamos un tiempo limitado, pero última pregunta, Andrea Sierra, y muy invitado, cuando venga a Antioquia, que esté aquí en nuestra mesa, la primera mesa de opinión de Antioquia, Andrea Sierra. Director, no, por supuesto, y extenderle esa invitación, claro que sí. Director, permítame ser muy insistente con las declaraciones de Olmedo López, como usted lo dice, para cerrar pronto esa página que se tiene con él. ¿A usted le preocupa, le asusta, le llama la atención que en esas declaraciones que él pueda dar mañana se vean salpicados miembros del Gabinete Nacional, algunos ministros, algunos funcionarios cercanos incluso al presidente Gustavo Petro? No me preocupa, porque es que nosotros nos hicimos elegir con una promesa de cambio, y es una promesa de cambio que además tomó no solamente la carrera política del señor presidente, que es de 30 años, más de 30 años, sino que ha tomado el último medio siglo de luchas de todas las personas que se han unido alrededor de las ideas en las que creemos, que son las ideas de la izquierda. Yo, de las izquierdas son múltiples, pero nosotros durante mucho tiempo, y fíjese usted que eso se sostuvo incluso a pesar de que algunos sectores de las izquierdas se mantuvieron se mantuvieron por fuera de la ley, se mantuvieron por fuera de la democracia, se mantuvieron en la subversión. A pesar de eso, las izquierdas en Colombia sostuvimos la reserva moral del país. Y fuimos nosotros quienes sistemáticamente denunciamos la corrupción. Y fuimos nosotros quienes arriesgamos la vida, y muchos la perdieron, por denunciar esa corrupción. Entonces, si hoy miembros del pacto, si hoy miembros de este proyecto político transgredieron eso, traicionaron esos principios, pues tienen que responder, tienen que irse a la cárcel, y además esas sentencias espero sean ejemplares, porque esa promesa de cambio no se puede traicionar. Fíjese que el relato principal que tienen las derechas y los opositores de nuestro gobierno es decir, ay, pero vean, si es que son lo mismo, es que son lo mismo, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál es el cambio? Pues yo le digo que aquí hay un cambio evidente, y es que mientras en todos los demás gobiernos lo que ha habido es un tapen, y por eso Mocoa, y por eso San Andrés, y por eso Galeras, y por eso todos los escándalos de corrupción que venían acá,
nosotros estamos dispuestos a abrir la caja de Pandora y a que caiga el que tenga que caer, sea nuestro, sea azul, rojo, verde o del color que sea. Pues director de la UNGRED, Carlos Carrillo, muchas gracias por habernos aceptado la invitación a la primera mesa de opinión de Antioquia. Muy contento de estar por primera vez en este espacio. Un saludo para todos sus televidentes. Y vuelvo y le reitero, cuando venga, aquí lo esperamos para que hablemos bien entretenidamente. Que tenga una feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Bueno, don José, pues ahí tenemos todavía esto, mucha tela por cortar, mucha denuncia. Esa me impactó, 140.000 millones de pesos de un presupuesto. El 29 de febrero. ¿Para dónde se fueron? De un solo Hay totazo. rastreo. Quedan tantas dudas de cómo se pierden muchos millones. Vean, Nacho, y el presidente de la República, como creo que lo mencionó alguna de mis compañeras al principio del programa, en una intervención habló de que los corruptos están tratando de frenar las reformas en el Congreso. Manifestó que los dineros trataron de robárselos, pero se han recuperado en su gran mayoría, y algunos de estos personajes los que están es tratando de beneficiarse de algunos preacuerdos. Veamos lo que dice el presidente, porque también todo lo mete en el entorno de lo que él ha llamado el golpe que le quieren dar. Bajo la tesis construida periodísticamente por la señora de siempre, que el presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe. No olvidemos, este no es un tema de dos corruptos. Si es que fueron corruptos, eso lo demuestra la justicia. Ellos deben defenderse en la justicia, pero lo que se está construyendo alrededor de esos dos es la línea del golpe. Lo que sí es lamentable es que por ambos lados la misma corrupción y el mismo desastre que lo pagamos nosotros los ciudadanos. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.